Qué tal, damas y caballeros? Sed todos ustedes muy, pero muy bienvenidos. En esta oportunidad tengo el placer, tengo el agrado, tengo el honor de compartir cámara y comentario que maneja un perfil al que yo estimo demasiado. Este perfil es Dice la Ciencia y su autora, la persona que está detrás de este perfil, va a ser la encargada de acompañarme en esta oportunidad. Ella es Blanca González. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches allá donde estás. Hola, Salvador, encantada. Para la gente que no conoce el perfil de Blanca, es un perfil que hace divulgación científica bien buena y por eso a mí me llamó bastante la atención. La gente que conoce lo que yo hago y lo que trato de divulgar en redes sociales sabrá que a mí no me gustan los datos científicos, porque en realidad los datos científicos los hace cualquiera. Y Mario Bunge decía que en realidad los datos científicos no son ciencia, son protociencia. Cualquier persona puede compilar datos. Y no es que esté malo, está bien, pero no es tanto ciencia. En cambio, lo que hace nuestra amiga acá es un poco más, porque no solamente comparte datos, que muchas páginas lo hacen. Eso está lleno de Instagram de páginas y perfiles que comparten datos. Lo que hace ella es compartir procedimientos, investigaciones, puntos de vista, en fin, lo que hace la ciencia en realidad. Y sobre eso vamos a estar conversando en esta tarde. ¿Qué es lo que es el método? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué tiene que ver la pseudociencia en todo esto? Y mucho más. Blanca, te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Me alegra que lo veas así, de hecho, me alegra que veas mi perfil así. O sea, para mí eso ha sido una evolución. Mi perfil no empezó siendo eso. Mi perfil empezó probablemente siendo mucho más normal en el sentido de compartir datos. Y yo creo que con el tiempo, bueno, y también un poco mi forma de ver el mundo, ¿no? Y siempre a través del prisma de la ciencia. Yo me hago muchas preguntas y me gusta explorarlas y de alguna forma las exploro de forma pública a través de mi perfil de Instagram. Y también yo creo que conforme empiezas a hacer un poco de comunicación científica, empiezas a ver un poco dónde tu experiencia puede encajar con lo que, no sé, con lo que tu audiencia puede estar más interesado o puede ser más útil. Y me di cuenta en un determinado momento, o sea, eso ha sido un cambio, digamos, que he hecho de forma con intención, que los procedimientos se comparten mucho menos y que probablemente es la parte más útil de la ciencia. Y creo que hay mucha menos gente transmitiendo ese tipo de conocimiento y probablemente, pues como decía, ¿no? Yo creo que es el que más útil puede ser al ciudadano de a pie. Con respecto a eso, estoy totalmente de acuerdo y de hecho lo vamos a estar comentando más tranquilamente más adelante, pero es verdad, el ciudadano tiene ciertos problemas con la ciencia y ya también vamos a profundizar sobre cuáles son esos problemas, pero tiene que ver con la mala educación científica que se brinda en los colegios, en los institutos, en los centros educacionales, porque en realidad lo que se nos está enseñando, y es así como yo aprendí la ciencia, un cúmulo de datos, información que parece ser útil, parece ser productiva, pero en realidad, si no está este fondo teórico, si no hay una filosofía detrás, no deja mucho. Y la verdad es que yo también comparto esa apreciación general que tú haces, que una de las cosas más importantes que nos deja la ciencia es el procedimiento, aunque si vamos a ponernos más finos, el que deja ese procedimiento es la filosofía y no es la ciencia en sí. Pero bueno, ya vamos a entrar a ese detalle. El asunto es que la ciencia nos ayuda bastante y con esto vamos a comenzar a hablar algunas de las cositas que teníamos presupuestadas para esta ponencia, para este intento de conversación. Y es que la ciencia nos libra de varios males. De hecho, Blaise Pascal en una de sus cartas a uno de los admiradores de la escuela empírica inglesa, de donde salen todos estos desarrolladores del método científico, él decía que la religión nos libraba de los males del alma, pero la ciencia nos libraba de los males que andaban acá en la Tierra. Y en ese sentido habían varios males en esa época, remontémonos a 1600, varias prácticas que ya eran un poco sospechosas. Imagínense en 1600, donde hay mucho oscurantismo intelectual, donde hay mucha superstición, ya era considerada la ciencia como liberadora en cierta forma de nuestros espíritus, mucho más en siglo XX y siglo XXI, donde la pseudociencia, el esoterismo, el misticismo barato y propuestas medias raras, drogas como le decimos acá en América, propuestas medias drogas nublan el discernimiento y nublan el acceso a la información.
Y eso es bien interesante. Mario Bunge también decía, y perdón por citar tanto a Mario Bunge, pero él es el autor al que me tengo que referir bastante cuando hablamos de ciencia en esta época. Él decía que la ciencia tenía la capacidad de llevarnos más allá de nuestros límites, en un sentido figurado, por supuesto, la ciencia no va a hacer que al hombre le salgan alas, pero sí lo hace volar. Y en ese sentido, la ciencia es una gran ayuda y también es la mejor construcción humana, después del derecho, decía él, la mejor construcción humana y social en toda la historia. No había nada más exitoso Mm, que la ciencia. mm. Sí, a ver, yo creo, decía Carl Sagan, ¿no? Que la ciencia, bueno, este es un tema del que yo sé que muchísima gente muy inteligente ha escrito ríos de tinta sobre qué es ciencia y qué no es ciencia. Eh, pero decía Carl Sagan que la ciencia es un cuerpo de conocimientos y es un método, ¿no? de producción de conocimiento. Y yo creo que ponemos mucho empeño en ese cuerpo de conocimientos y quizás como se ve desde fuera, pero quizás ese procedimiento lo que ha traído, es el procedimiento lo que al final ha traído la transformación que ha traído la ciencia al mundo, ¿no? Que ha sido una transformación social, una transformación de pensamiento, eh, que quizás pues eso tiene más peso del que se le da desde fuera. Sí, este tema es bastante amplio y bueno, esta no es una charla de epistemología, si es que alguien se está sintonizando y cree que vamos a tocar temas como la verdad, la validez, la corroboración y esas cosas así, no. Hay hartos videos de YouTube para darle vuelta al respecto, varios buenos en realidad. Si ustedes quieren, después de esta conversación, yo les puedo dejar colgado algún material, tengo bastante. Como ustedes saben, siempre cuelgo material después de los directos, así que voy a dejar unos artículos y PDF disponibles. El centro de esta conversación, como lo dije hace unos minutos, va a girar en torno a más o menos los límites que tiene la ciencia, en términos generales, por supuesto, cómo va el método, si falla o no falla en algo, la pseudociencia, que es algo que nos apasiona bastante, le apasiona por igual a científicos y filósofos, porque está justo en medio de las mentiras y las verdades, Mm, de dónde nacen, a qué es lo que apuntan, y si tiene alguna solución o si tiene algo para sacarle provecho. Pero me gustaría comentar una última cosita que se me quedó atrás, que también decía Mario Bunge, con respecto a la ciencia, y es que la ciencia nunca es la respuesta para todo. Y esto es algo que eh, podríamos decir es el error de muchos estudiantes de ciencia que creen que al entrar a una licenciatura de química, de biología, de física, van a resolver el universo y que prácticamente van a terminar por responder las preguntas existenciales del ser humano, o que van a comprobar que Dios no existe, que no existe la eternidad, que se pueden medir los valores, el amor, la conciencia y cosas así. Y la verdad es que la ciencia tiene uno de esos límites. De hecho, hay un texto que a mí me gusta bastante y siempre lo recomiendo y siempre lo dejo colgado, que se llama La ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge. Lo publicó en el año 67. Y ahí él dice que cualquier cosa que quiera hacer ciencia, y esto es más que nada una adaptación de lo que escribió Karl Popper, cualquier cosa que quiera hacer ciencia debe ser primero enfocada en el mundo material. Si no está enfocada en lo material, no se puede metodologizar mediante el modelado matemático. ¿Cómo se va a hacer una predicción de sentimientos? ¿O cómo se van a medir los valores de una sociedad? O sea, se pueden cualificar, se puede hacer una tabla, ¿cierto? Se pueden comparar, pero no se pueden predecir. No hay una medición que pueda originar una predicción concreta mediante una inducción completa o incompleta, según el método científico. No se puede hacer una hipótesis de eso. O sea, pueden hacerse suposiciones, pueden hacerse conjeturas, pero algo que vaya a originar o a determinar una teoría científica, si no está de acuerdo al mundo material, mm, no tiene mucho que ver con la ciencia. Tiene que ver con otros campos, por supuesto, otras disciplinas. La historia trabaja en eso, el derecho trabaja en eso, la filosofía evidentemente trabaja en eso, pero hay mucha gente que comete el error, y no solamente estudiantes de ciencia, sino estudiantes de filosofía, que creen que no, la ciencia es el último método y es la fuente de conocimiento absoluta. Y claro, a nosotros nos puede sonar un poco confrontacional y contradictorio incluso, bueno, para los que hemos estudiado ciencia o los que han hecho una ciencia más práctica, pero la verdad es que tú te das cuenta que la ciencia no es la respuesta. Responde muchas cosas, sí, mm, da muchas certezas,
pero no es la respuesta con mayúscula, ni la última, ni la suprema, y a veces suena un poco contradictorio eso. Sí. A ver, yo creo, no sé si estás metiéndote un poco ya por lo que estábamos hablando, que de lo que es el cientificismo, ¿no? O sea, Sí. y de hecho me interesaba saber cuál es tu opinión porque yo he visto varias definiciones sobre lo que es el cientificismo y no encaja muy bien con lo que tú estás diciendo, es que la ciencia es el único método de producción de conocimiento, que creo que es obviamente falso. Eh, Sin embargo, también he oído a gente pues, decir cosas del tipo pues que la ciencia es un método de producción de conocimiento superior, ¿no? Y yo quizá no sé si tengo un punto de científica, pero yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo sí que estoy de acuerdo con que la ciencia es una especie de refinamiento de cómo producimos el conocimiento, ¿no? Hemos ido avanzando y es un método muy eficiente. Y bueno, con respecto a lo que estabas hablando de los límites, que es algo que he estado dando vuelta estos últimos días pensando en lo que vamos a hablar, ¿dónde está el límite de la ciencia? Es una pregunta sin duda alguna muy compleja, pero yo creo que sí que podríamos decir que está en aquello que se puede medir o no se puede medir. Si tú no puedes medir, no estás hablando ya de ciencia. Sí, efectivamente, cuando hablamos de, como tú dices, cientifismo, acá en América se le conoce cientificismo. O científico. eh, sí, cuando hablamos de eso, hay dos definiciones o dos posturas en realidad. La primera es el cientificismo blando, que es el al cual tú adhieres y yo también adhiero. De hecho, la mayoría de los filósofos adhieren a eso, de que la ciencia es el método de producción y generación de conocimiento más elevado hasta el momento. Ese es. En cambio está el cientificismo malo, que es heredado del positivismo lógico, una filosofía rancia del siglo antepasado, que dice que la ciencia es el único método de producción válido y verdadero, o sea, desechando cualquier otro tipo de estimación, y que por lo tanto, al final, todo lo que quiera ser comprobado como válido debe ser sometido a las matemáticas, cosa que en realidad no da. Pero créeme, hay mucha gente que cree así, y hay filósofos en la escuela analítica, que es una escuela que se da propiamente en el mundo anglosajón, sobre todo en las Islas Británicas y en Nueva Zelanda, Australia. Estados Unidos no tanto, pero sí en el ex imperio británico se dan muchas escuelas de que todo debe ser medido. Incluso los parámetros metafísicos deben ser sometidos a un modelado matemático. Y en ese sentido, la ciencia tiene ese límite. O sea, la ciencia, cuando hablamos de origen de ciencia, no parte por Galileo, ya Aristóteles hacía ciencia, aunque lo hacía de una forma muy rudimentaria. De hecho, Popper, sus discípulos, todos sus alumnos y Bunge llegan a la conclusión de que podemos hablar de ciencia ya en 1700, ni siquiera con Galileo. Galileo, Kepler y Copérnico están haciendo una Te he perdido un poco. antesala. Ahí está, sí, también se me fue la conexión. Galileo, Kepler y Copérnico tampoco están haciendo ciencia en la terminología actual, ni en lo que significa ciencia. Ellos están haciendo una protociencia que es mucho más avanzada que la de Francis Bacon, que la de Roger Bacon, que la de Aristóteles y que todos los monjes cristianos de la Edad Media. Pero si vamos a hacer este análisis histórico, tenemos que remontarnos a Aristóteles y su theorem, su observación. Y es que la ciencia parte con una observación, aunque hay algunos autores que dicen que la ciencia no parte con la observación, sino que parte con la hipótesis, pero es un detalle que no viene al caso. El asunto es que esa observación tiene que ver con lo que los sentidos aprenden, y a eso llegaba Aristóteles. O sea, lo que causa impresión en la sensibilidad es lo que da origen a conocer. De hecho, ciencia tiene que ver con saber, con conocer, con el conocimiento de algo que se puede aprender a través de la sensibilidad. Y por eso Aristóteles ya comienza a hacer una diferenciación entre una ciencia del todo, que vendría a ser la filosofía, y ciencias particulares que en realidad dice que él no pueden llegar a la verdad absoluta, pero que se van a ir acercando cada vez más. Y es el primero que nos da esa pauta de cosas que se pueden conocer. Y todos los autores a través de la historia ya comienzan a refinar este modelo que logra un punto alto primero en el desechar el método deductivo de Aristóteles y apreciar o reconocer el valor de la inducción, que esto es más que nada trabajo de Sir Francis Bacon. También tenemos por el otro lado la experimentación, que es una aportación de Galileo y la escuela de los astrónomos, y luego ya la diferenciación de ciencias particulares versus ciencias generales y el método científico trascendental, que es una idealización de Kant y la escuela alemana. Y de ahí en más, ya podemos hablar propiamente de ciencia.
Y es justo en ese momento donde nace la ciencia con letra mayúscula, donde también nace un enemigo de la ciencia, que no solamente es el cientificismo, sino también estamos hablando de la pseudociencia, esta cosa que se hace pasar por ciencia, que dice que también usa el método de la ciencia. De hecho, elaboré unas laminitas que voy a estar mostrando también acá, de una publicación pasada. Y es que la pseudociencia tiene esa particularidad de presentarse como ciencia. O sea, la pseudociencia no dice, oiga, yo soy un cuerpo de conocimiento al estilo religioso. No. La pseudociencia dice, yo también provengo de Aristóteles. Es más, Galileo creía en mí, eh, Newton creía en mí, y a otros pensadores y otros autores también creían en mí. Soy tan veraz como ustedes. Mm. Sí, sí, sí. O sea, yo creo las pseudociencias, además, yo creo que han aprendido desde esos días a hoy, conforme está pasando el tiempo, cada vez se disfrazan mejor de ciencia. Eh, yo creo que ahora mismo tenemos un problema muy importante porque a mí me parece que diferenciar lo que es pseudociencia de lo que es ciencia en el día de hoy es más difícil de lo que ha sido nunca. Eh, porque la ciencia tiene esta dimensión social también, ¿no? En la que hablamos pues, de todas las publicaciones académicas, las revistas, las instituciones, los científicos. Y hoy en día, que es muy fácil ocuparse por las tecnologías, es muy fácil el aparentar que uno tiene que tiene esa calidad, ¿no? Que tiene, o sea, yo ahora mismo soy capaz de publicar lo que quiera, yo ahora mismo soy capaz de crear una institución como me dé la gana, soy capaz de reunirme con personas que piensan como yo, y todo ello termina dando una apariencia de pseudociencia que es muy fácil de vender. Sí, mira, aquí yo voy a mostrar unas laminitas que estuve publicando en una publicación pasada, que déjame ver que se enfoque un poco. Sí, método científico. Ahí está. Uh -huh. En grandes análisis, o a términos generales, esto es lo que es el método científico. Uh -huh. Claro, obviamente tiene pasos intermedios y otras cosas. Pero la Sí. pseudociencia omite la experimentación, el análisis y la verificación, que son cosas básicas Sí. que a uno le enseñan cuando está estudiando y cuando está haciendo sus primeros experimentos, cuando está en el laboratorio. Y la verdad es que es algo que es una de las principales características, la replicabilidad. Si la ciencia no se puede replicar, no es ciencia. No. Y también, como ya tú nombrabas, la dimensión social de la ciencia es una de las características que dice Babi en su introducción a la metodología de investigación. Y Uh también -huh. otros autores señalan, cuando tú haces ciencia, no debes olvidar esta dimensión social. ¿Y Sí. qué significa a grandes rasgos la dimensión social? Es algo que no te beneficia a ti mismo, no beneficia solo al científico, y es algo que debe ser capaz de llegar al resto. Si hay intentos de experimentos que no van a beneficiar al mundo, se hacen en vano. Bueno, quizás no tan en vano, van a tener un beneficio, podríamos decir, lucrativo, pero en realidad no va de la mano de la dimensión científica. O sea, tiene que ver también con la replicabilidad, esta capacidad de repetir. La ciencia es general, no es privada, y en esto se diferencia mucho de la pseudociencia, que tienen este atisbo de iluminación gnóstica, de que el conocimiento es privado, así como los gnósticos que decían que la revelación era privada. Estas pseudociencias dicen que el conocimiento que se obtiene a través de sus métodos es privado. Y aquí vemos terapias como el Reiki o terapias como el psicoanálisis que dicen, no, es que prácticamente tú tienes que asistir a toda la terapia para que dé resultado y además tienes que creer en ella. No solamente debe someterse a un escrutinio científico, sino que va de la mano de otro catalizador más. Entonces, cuando ves que no hay un beneficio general, que tiene esta tendencia a ser más o menos privado, ahí ya hay que entrar a sospechar de estas cositas. Sí, sí, pero no solo eso. O sea, yo creo que si uno produce, digamos, sigue todo el método científico al pie de la letra y lo hace y termina generando conocimiento. Y ese conocimiento, o sea, hay mucho conocimiento que está como en el límite, ¿no? O sea, básicamente cuando uno está haciendo investigación siempre está empujando ese límite del cuerpo del conocimiento científico. Y uno no puede pasar a incorporar eso a lo que es el cuerpo de conocimiento científico si no ha sido reproducido por diferentes grupos de investigación, si no ha sido, o sea, necesitas, necesitas esa replicabilidad y necesitas que sea aceptado por la comunidad científica, porque los diferentes
resultados hay una congruencia entre ellos. Y si eso no es así, aunque, porque eso también lo vemos mucho en las noticias, ¿no? Cuando vemos que sale el típico artículo que, yo qué sé, pues una persona ha descubierto tal cosa, y lo decimos mucho en el mundo de la divulgación científica, es un artículo siempre hay que tomarlo, y lo hacemos todos, yo a veces también meto la pata, un artículo hay que tomarlo siempre, pues, lo siento, lo medio spanglish, a pinch of salt. O sea, tomarlo sin tomárselo muy en serio, ¿no? Porque siempre necesitas que pase un tiempo. Todo se pone en cuarentena en ciencia antes de que el conocimiento se asiente en lo que es el cuerpo de conocimiento. Y eso es algo que cuando practicas ciencia, de hecho, te das cuenta de lo cierto que es, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he trabajado en proyectos científicos que estaban basados en un solo artículo y luego lo intentas reproducir en el laboratorio y no sale, y hablas con otro y no sale, sin embargo, bueno, pues haya quedado, ¿no? Pues eso no pasará nunca a formar parte del cuerpo de conocimiento científico. Pues estábamos hablando de la pseudociencia, ¿no? O sea, básicamente estábamos yo viendo lo que es una pseudociencia, cómo la pseudociencia se viste de ciencia, ¿no? Y pretende usar, yo creo que ese lugar de prestigio que la ciencia ocupa dentro de la sociedad y lo usa para vender sus reclamos, sean ciertos o no. Con respecto a eso, a mí me gustaría comentar que los defensores de la pseudociencia siempre dicen algo que yo ya mencioné hace un par de minutos, pero voy a tratar de explicarlo un poquito más. Y es que siempre dicen no, apelando a la autoridad, por supuesto. Otros pensadores y otros científicos creían en lo mismo que creemos nosotros. ¿Por qué lo nuestro está mal? Siempre mencionan el caso de que Newton creía en la alquimia, o que Tomás de Aquino buscaba la piedra filosofal, o que otros autores creían o hacían tal cosa que hoy día es considerada una práctica pseudocientífica. Y la verdad es que la ciencia tiene una cosita bien importante, que es que se va perfeccionando a través del tiempo, cosa que no ocurre mucho en otras disciplinas, que las otras disciplinas tienden a quedarse en esos enfoques y van naciendo nuevas escuelas en vez de ser un método integrado. Por ejemplo, la filosofía, cada vez que llega un avance nuevo en ciencia, le choca y nace una nueva escuela. No es que la filosofía se perfeccione a sí misma siguiendo ese camino, aunque debería. O la psicología, por ejemplo, cada vez que la ciencia avanza en un camino, tiene ese problema de confrontar. No, 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 lo que estábamos haciendo nosotros está bien, pero lo que está haciendo la ciencia también está bien, así que veamos dos enfoques. Y no, la ciencia tiende a concentrar todo ese fluido teórico en uno solo. Y eso es bastante bueno y que lo diferencia de otros campos de conocimiento y de otras formas de hacer intelecto, de disciplina, de generar. Y es súper bueno porque ya lo decía Carl Sagan, que la ciencia tiene esta particularidad de que se va perfeccionando, aunque esta perfección y este corregir que se hace en el camino, como el camino que se hace al andar, no es propio, ¿cómo podría decirlo? No es una cosa que se dan cuenta los científicos. Y aquí tengo que hacerle un tirón de oreja a algunos amigos que están conectándose, ¿no? Ya, la ciencia se perfecciona a sí misma, sí, es verdad. Pero los científicos no se dan cuenta de esos detalles. De hecho, Hay alguien claro, que cree que las teorías van avanzando a base de funerales o algo parecido, no recuerdo quién lo decía. O sea, porque es la ciencia la que avanza, como bien dicen los científicos, que normalmente se van con ellos, ¿no? Y estoy segura que hoy en día hay cosas que consideramos ciencia que cuando miremos atrás no lo serán. Necesitamos esa perspectiva histórica, necesitas poner las cosas en cuarentena. Como bien dices, bueno, pues la alquimia a lo mejor fue una protociencia en su momento, pero una de las características fundamentales de la ciencia es el cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. O sea, yo creo que eso sería, si no es la característica más central, pues casi, ¿no? Y es algo que la pseudociencia no hace. exactamente, la pseudociencia se queda pegada en esto de la creencia y se basan en excusas como te mencionaba de la autoridad o del enfoque, y no es que nuestro método también funciona, y la verdad es que los métodos, claro, funcionan hasta que dejan de funcionar, es así. Método significa camino, es un término griego, pero no significa único camino, no es la verdad absoluta. Y con respecto a la verdad absoluta hay algo que me gusta pelear con los defensores de la verdad absoluta y con los defensores del relativismo absoluto. La verdad es que hoy en día está muy, podríamos decir, esparcida. No sé cómo traducir el término widespread, pero está muy esparcida esta idea de que no existe la verdad, que es una idea pseudo filosófica, muy de la posmodernidad,
pero también ha tomado bastante asidero en la ciencia y vemos muchos científicos y muchos divulgadores decir que la verdad no existe, pero es que la ciencia no afirma eso, la ciencia no tiene esa capacidad porque la ciencia no elabora su propio marco teórico. Ese es un concepto filosófico. Entonces, cuando alguien me dice, no, la ciencia ha demostrado que la verdad no existe, ya, ¿dónde lo demostró? ¿Dónde lo midió? Muéstrame el artículo. ¿Dónde se hizo esa investigación? Yo Y creo con que respecto, dentro del mundo de la divulgación científica, en general, los científicos no tenemos ningún tipo de formación filosófica, ¿vale? Yo soy bióloga, ¿vale? Yo he hecho ciencia y yo tengo una licenciatura de 5 años en biología en la que jamás se me explicó el método científico, ¿vale? Ni se me explicó ningún tipo de, pues eso, de filosofía de la ciencia. Hay otras disciplinas donde sí lo hacen, ¿vale? Pero concretamente en mi campo, que es un campo grande de la ciencia, yo no he recibido ningún tipo de formación teórica, ni en método científico, ni en filosofía de la ciencia, y considero, bueno, he estudiado estadística, ¿vale? Que es una de las herramientas de la ciencia, pero hasta ahí hemos llegado. Y creo que muchas veces desde la ciencia y desde la divulgación se confunde mucho. Estamos hablando de preguntas que no son científicas, son preguntas filosóficas. Pues como lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si la verdad existe o no existe, eso no es una pregunta que o sea, no tiene nada que ver con la ciencia. O sea, esa es una pregunta filosófica, ¿no? Yo creo que, pues lo que decimos, ¿no? La ciencia llega hasta donde llega. Y creo que hay mucha confusión en general con ese tipo de... O bueno, otras preguntas, pues lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De las pseudociencias, las típicas preguntas de cuánto deben estar las pseudociencias dentro, pues, de las instituciones académicas. Son preguntas muy filosóficas. Y ya te digo, en general los científicos no tenemos ningún tipo de formación filosófica. Yo creo que sería útil que lo tuviésemos. me gustaría nombrar con nombre y apellido a dos personas que estuvieron envueltas en una polémica de baja calidad. No sé cómo referirme a ella, pero una de ellas es una periodista española que hace divulgación científica, que se hace llamar la gata de Schrödinger. No recuerdo el nombre de ella, Sofía, creo, no sé. Sí, Eh, la conozco, pero no la sigo mucho, sí. sí, es como popular entre los jóvenes en realidad. Yo no la sigo porque, como te decía, no me atrae esto de los datos científicos. Hay en todos lados datos científicos. Pero ella hizo una serie de videos con respecto a la verdad no existe, Dios no existe y varias cosas así. Y un amigo que tenemos en este perfil, que también es español, Enric, del canal de Filoadictos, Adictos a la Filosofía, salió a desmentirla, básicamente porque ella estaba abordando preguntas que no eran científicas. Entonces ella no tuvo que responderle y se intentó generar una polémica de que al final la ciencia sí podía abordar este tipo de cosas porque según lo que ella decía, que cuando la ciencia demuestra que algo en lo que la misma ciencia creyó verdadero, demostrando que fuera falso, puede demostrar que en realidad no existe una verdad absoluta. Y yo no sé cuál es la relación ahí que hay entre eh, demostrar que si tú sentías amor y después dejaste de sentir amor, lo primero nunca fue amor. No sé cómo considerar eso. El asunto es que metodológicamente hablando, esa propuesta no es una propuesta científica, es una propuesta filosófica y que además es filosóficamente mala. Que algo sea y que ya deje de ser es una de las primeras preguntas con la que se inicia la filosofía. O sea, ¿qué es lo que es el ser y qué es lo que es el no ser? ¿Por qué una cosa se convierte? Y está bien, la química estudia, la biología estudia, la física estudia los cambios de la materia en sí. Y también sabemos que hay ciertos procesos. Se estudia el cómo, se estudia el qué, pero la ciencia no logra llegar a ese por qué o para qué. Y es una cosa que, si bien aborda la filosofía, la ciencia nunca va a poder acceder a ese campo porque en realidad no tiene cómo. Siempre hay que volver a la primera característica de la ciencia, es material. Se refiere. Sí que te diría, yo he escuchado esa opinión varias veces, que la ciencia no puede nunca darte el porqué, y ahí no sé si estoy de acuerdo, fíjate. Porque muchas veces, o sea, la ciencia es que no da explicaciones. O sea, yo entiendo ahora cuál es el origen de las enfermedades infecciosas, sé por qué ocurren, y lo sé porque la ciencia me ha hecho entender que hay un organismo infeccioso, y para mí eso es un porqué. Sí, lo que pasa es que quizás se cortó justo la parte en que yo lo mencionaba, pero la ciencia no aborda el por qué y el para qué, las dos cosas en conjunto. Porque cuando hablamos de por qué, obviamente hablamos de causa y efecto. O sea, decir que la ciencia no aborda causa y efecto es una estupidez que hoy en día es desconsiderada, pero David Hume decía que en realidad
no existían las causas y los efectos, que era todo casi una ilusión, haciendo una referencia a las concepciones más orientales de que en realidad todo es parte del velo del samsara y que no hay inicio, ni fin, ni causa, ni efecto. Y la verdad es que si podemos comprobar nosotros que realmente existe una causa y efecto, es porque la ciencia terminó comprobando algo que la filosofía dijo, algo que estaba ahí. Y en ese sentido, no podemos desprestigiar ni mirar en menos, claro, porque la ciencia no llegue al campo donde la metafísica está haciendo su campo de estudio, no podemos decir que es mala, no, para nada. De hecho, siempre hay que volver a esta idea. Son campos distintos, son disciplinas distintas, una tiene que ver más con lo tangible, la otra con lo intangible, y así, así. Siempre esto es un recordatorio eterno, que como tú mencionabas, a ti no se te mencionó, porque en realidad, y como lo han dicho otras personas en el chat, en las carreras científicas, en las licenciaturas, se pasa muy poco de filosofía. Y no es Nada. necesario que se pase un curso de filosofía de la ciencia. Se tiene que hacer un curso de epistemología en sentido general. Los orígenes de la filosofía, los orígenes de la ciencia. Y con respecto a esto, recuerdo que el semestre pasado yo fui invitado a una institución de educación superior en México a dar una serie de charlas. Y era a la licenciatura de... No, perdón, era a la carrera de pedagogía o docencia en biología. Gente que se está preparando para ser profesor de educación básica, básica general, pero de biología. Y cuando comencé a hablarles de historia, yo hablaba de cosas súper generales, pensando que ellos ya manejaban los conceptos. Miren, Aristóteles dijo esto, Galeno dijo esto, tenemos a Hipócrates, y la gente me miraba con una cara de... Y no eran estudiantes de primer semestre, eran del último semestre, o sea que estaban a punto de comenzar con su trabajo de tesis. Da Y igual, porque sí, no hay información en ningún momento. Yo, yo estudié filosofía antes de entrar en la universidad, pero una vez que yo puse en pie en la universidad no he vuelto a ver filosofía. Y ojo, es que también se dan otras muchas cosas, ¿no? Quiero decir que hemos estado estudiando otras cosas, pero sí que es verdad que si uno va a hacer ciencia, este tipo de conceptos son útiles, ¿no? El conocer simplemente metodología. Ojo, que no tiene por qué ser así en todas las disciplinas. O sea, yo, por ejemplo, mi hermana es psicóloga, lo cual es una combinación entre psicología y biología curiosa. Tenemos muchas conversaciones a este respecto. comentabas que siempre estás conversando con tu hermana esto de que la psicología necesita autovalidarse. Y es que, verdad, la psicología no es una ciencia, pero está en ese borde, está en ese camino constantemente. La psicología es una ciencia muy joven, ¿no? Yo creo, entonces está todavía, yo creo, perfeccionando sus métodos en lo que en Sí, comparación con otras. la psicología tiene una, Se ve cara a la cara por decir ese tipo de cosas, pero la psicología tiene esa particularidad positiva y negativa también a la vez, de que encierra muchos enfoques que ya han sido totalmente desacreditados por la ciencia, pero que insisten, muchos autores y muchos psicólogos insisten, insisten, insisten. El caso no solamente del psicoanálisis, sino también la psicología transpersonal, hay psicología cósmica y kármica hoy en día, astrológica, el conductismo, tratando a los humanos como animales y modelando matemáticamente los sentimientos, cosa que no viene al caso. Y no es el ejemplo de disciplina que alberga más pseudociencia. O sea, si vamos al meollo del asunto, la ciencia que más pseudociencia alberga como tratando de meterse debajo de sus polleras, no es la psicología, es la medicina. Y es una de las ciencias más prestigiosas. De hecho, te iba a precisamente comentar, puede ser por eso, ¿no? O sea, porque al final, como decíamos, la pseudociencia lo que tiene es el objetivo de utilizar la posición de autoridad que la ciencia tiene en la sociedad para intentar vender sus propios reclamos. Entonces, si tú coges sí, la medicina, y luego aparte, eso era lo que te quería comentar. sí, y luego aparte, pues está la peculiaridad de que la medicina, bueno, primero afecta mucho a nuestro día a día y, y hay partes dentro de la medicina en la que la medicina científica, la medicina basada en evidencia, no llega, ¿no? Entonces, que deja ahí un hueco para gente desesperada, ¿vale? Que cualquiera puede ocupar. Y mira, hay un médico británico que a mí me llama Goldacre, se escribe el apellido, no sé cómo se pronuncia Goldacre. Tiene un libro fantástico que se llama Mala Ciencia, que yo creo que se debería enseñar en los colegios. Y este hombre dice, o sea, el hecho de que un avión no sea perfecto no significa que una alfombra voladora funcione. Es decir,
el hecho de que la medicina no llegue a todos sitios no significa que tú puedes coger el hueco que queda, ¿vale? Y rellenarlo con lo que te dé la gana y decir que funciona. Eh, y en la medicina pues se dan todas esas circunstancias que yo creo que lo hace especialmente afín a que aparezcan pseudociencias relacionadas con su campo. Con respecto a esto de que tiene que ver con la validación de una disciplina altamente aceptada por la sociedad, Mm. hay algo que a mí me parece totalmente notable. Eh, las instituciones de educación superior hoy en día, o no es tanto de hoy, de 2021, sino que es algo que viene pasando hace 20 años en realidad, pero han tratado de transformar los campos de estudio de sus propias universidades en ciencias. Ya no se enseñan estudios religiosos, se enseñan ciencias religiosas. Ya no se enseñan estudios militares, ciencias militares. Y así va, porque este prestigio que ha ido acumulando la ciencia a través del tiempo y que se ha perfeccionado después del siglo XX, es algo que atrae mucho y la pseudociencia está ahí y está tratando de sacarle provecho. Por eso la disciplina más aceptada ampliamente en la sociedad, que es la medicina, tiene tanta pseudociencia dándole vuelta, tiene tanto chupasangre, tiene tanto parásito. ¿Por qué? Porque la medicina tiene algo que es la alta capacidad de predicción, casi tan similar como la física. De hecho, son las dos disciplinas que más capacidad de predicción acertada casi absoluta tienen. Y en ese sentido, nosotros ya nos podemos dar cuenta que están las pseudociencias caminando hacia el lado de la física. Muchos dicen sanación cuántica, universos paralelos, viaje en el tiempo, basándose en cosas que la física no habla, pero toman conceptos de ahí. Y es que mientras más prestigiosa sea una disciplina, más chupasangres van a venir a sacarle provecho. Y en ese sentido la pseudociencia trabaja en ese aspecto porque se toma de las disciplinas que predicen más y mejor, pero aborda justo esos casos que no pueden predecir. Y eso es importante, porque la ciencia tiene esta característica de predecir, y a mí me lo enseñó un profesor, me entró con sangre en la universidad. Definamos la ciencia con un solo sinónimo, predicción. Si no predice, no es ciencia. Y a mí no me cabía cuando me lo estaban enseñando. Yo decía, no, la ciencia es hacer experimentos, observar, tratar de refutar. No, me decía, si no es predicción, no es ciencia, amigo mío. Usted está haciendo teoría científica o está haciendo epistemología. Pero si no predice, no estamos haciendo ciencia. Y eso es algo que hay que enseñar, que hay que dejar bien en claro, porque la predicción científica, a diferencia de la predicción, digamos, eh, esotérica, se basa en cosas que ya están, se basa en un saber acumulado. No es como, ay, lo sentí, lo percibí. No, es algo que usted también puede hacer, porque no es un saber iniciático, no es algo privado, no es un don, no es algo que se pasó de generación en generación por la sangre, ni que Dios se lo reveló a usted. La ciencia tiene la particularidad de que todo aquel que quiera hacer ciencia puede hacerlo. Sí. Yo creo que lo que hablabas un poco también de la medicina y la pseudociencia, yo si me preguntas qué pseudociencia a día de hoy, en la actualidad, ha conseguido vestir de ciencia, yo creo que esa ciencia, bueno, esa pseudociencia es la homeopatía. O sea, no hay ninguna pseudociencia que se vista tan bien de ciencia estos días, ¿no? O sea, hacen sus publicaciones científicas, tienen hospitales, tienen especialistas, tienen... y están intentando, o sea, venden sus remedios homeopáticos como que son naturales, ¿no? Y que no tienen, copan ese hueco que no usa la medicina y lo hacen aprovechándose. O sea, yo no sé cuánta gente lo hace realmente por convicción, ¿no? Porque realmente si uno mira cuáles son las bases de la homeopatía, no tiene ningún sentido. Pero utilizan, o sea, esa desesperación de la gente, ¿no? Cuando intenta llegar cuando la medicina no llega, es muy fácil vender ahí cualquier cosa. Y te voy a poner un ejemplo personal. O sea, yo recuerdo un día eh, que tenía a mi hijo pequeño llorando porque le estaban saliendo los dientes, ¿vale? Y estaba llorando de continuo. Y recuerdo que me llegó la vecina, porque claro, ella lo oía, porque compartíamos pared, y me llegó con un remedio homeopático, ¿vale? Y recuerdo, o sea, yo soy perfectamente consciente de que la homeopatía no funciona y lo lucho en las redes y ese día yo le di a mi hijo un remedio homeopático.
en un momento de absoluta desesperación, ¿vale? Y eso es un niño llorando. O sea, pues imagínate la desesperación con la que llega una persona que tiene un cáncer a la que la medicina no le está llegando, ¿no? Es muy fácil vender a lo que tú quieras. Porque dicen, mira, si te funciona, pues allá voy, ¿no? Si a mi vecino le ha funcionado esto y dice que ya le funciona, no sé, incluso pensé, a lo mejor el efecto placebo me funciona, que no me funcionó. pero, pero es fácil de vender, ¿no? En ese hueco. Sí, eso también tiene que ver con los límites de la ciencia. Y es que hay muchas cosas que la ciencia no ha podido resolver, decía Kant, por problemas de metodología en sí o por problemas de tecnología en sí. O sea, no estamos con el avance actual para poder responder a por qué vuelve a brotar un cáncer cuando ya se había eliminado y vuelve a brotar 10 veces, o no tenemos la tecnología suficiente para entender cómo un cáncer que iba a matar a alguien, que iba a terminar en metástasis, desapareció de un día para otro, lo que muchas veces relacionan con los milagros. Y es que no hay tecnología suficiente y creo que siempre va a tener ese problema, y lo mencionaba Popper, que a pesar de que estemos en el año 2500, siempre va a haber algo que la ciencia no va a poder responder. Y tiene que ver con un error metodológico. Cuando ya alcancemos la tecnología necesaria para responder todos esos baches que habían quedado dando vuelta por ahí, van a haber cosas que ya la ciencia no va a poder responder porque en realidad nunca fueron de su campo de estudio y que nosotros creíamos en la antigüedad que hicieran parte de su campo de estudio. Entonces la pseudociencia trabaja muy bien con el aspecto irracional del ser humano, con su emotividad, con su sensibilidad. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay un cáncer terminal? Ya lo habíamos mencionado, y no hay cura, la quimioterapia no puede responder y los otros tratamientos no pueden responder, y viene alguien con un pitillo de marihuana y le dice, mira, fúmate esto todos los días y te vas a sentir mejor, cosa que sí, se va a sentir mejor, pero se vende con la ilusión de que en realidad se siente mejor porque algo está pasando, porque el cáncer está retrocediendo, por ejemplo. Y Claro, así, este es un pequeño ejemplo, pero pasa en gran escala. Y es verdad lo que dices tú, yo desde mi campo peleo más con el psicoanálisis y con estas prácticas de la psicología que se abrazan de la pseudociencia, pero si hay alguna, si hay una en mayúscula, una pseudociencia que tiene casi el respaldo de la comunidad en general, es la homeopatía y es súper peligrosa porque, bueno, sabemos que de cierta forma el efecto placebo tiene sus cosas a favor, pero muchas veces se originan diagnósticos bastante errados. Se le dice a la gente, mira, está desahuciado, no hay nada más que responder, y la gente termina entregando sus esperanzas, sus últimos dineros, recursos y su energía a gente que en realidad no estudió para eso. Y es terrible porque es como un cáncer de la sociedad eso. pero aquí volvemos un poco a lo que te estaba diciendo, ¿no? De lo de que un avión no sea una máquina perfecta no significa que las alfombras mágicas vuelen, ¿no? O sea, es que a mí ese ejemplo me encanta. Eh, y llegamos al momento en lo que lo importante es aprender a diferenciar lo que son. A mí me gusta mucho la expresión prácticas pseudocientíficas. Al final tenemos a un lado, tenemos la homeopatía, tenemos a un lado, ¿no? Que es una pseudociencia, digamos, pura y dura, y tenemos a otro lado, pues, las ciencias más respetadas, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender que hay un gradiente entre una cosa y la otra. Eh, no hay una línea dura que te diga todo lo que cae aquí es una ciencia, todo lo que cae aquí es una pseudociencia. Hay buenas prácticas científicas, hay malas prácticas científicas y hay cosas que son claramente pseudociencias y cosas que son claramente ciencias y cosas que son a lo mejor pues malas ciencias, ¿no? Sí, Entonces, cuando hablamos de prácticas pseudocientíficas, cuando aprendemos a identificar esos patrones, podemos aprender por qué la pseudociencia, por qué no deberíamos poner nuestra confianza en la pseudociencia. Por ejemplo, lo que estabas diciendo, una cosa que yo veo que la pseudociencia hace mucho y es una, yo creo, de sus características fundamentales es contarte solo los positivos y callarse los negativos, ¿vale? Entonces, tú ves a, pues no sé quién, que ha creado una dieta milagro, ¿vale? Y te dice que ha curado a 3 personas de cáncer, ¿vale? Entonces, ahora tú te vas y te lees los casos de esas personas, que normalmente es alguien a quien se le ha hecho una cirugía y qué es lo que le curó del cáncer, o que no sabemos por qué se ha curado, como bien dices, porque a veces pasa. Eh, y luego, pues lo que no te están contando es que no han curado a 300, ¿vale? O sea, tú no puedes basar
la ciencia no se basa en contarte positivos y callarse los negativos. O sea, tienes que decirme que tú estás haciendo esto y lo estás haciendo por encima de lo que sería esperable si tú no hicieses nada, ¿vale? Que son los métodos que utiliza la ciencia. Esos son métodos que se utilizan para vender en Internet o para vender cualquier cosa. Así que te cuento mis casos de éxito, pero no te puedes callar los demás. Como técnica de marketing está muy bien, pero no es ciencia. Sí, tienes toda la razón. Y con respecto a este tema, a mí me gustaría tomarlo y pasar a un punto que nos estaba quedando ahí en el tintero, que tiene que ver con la desconfianza en la ciencia. Y es algo que me gusta mucho hablar sobre, bueno, hay algunas causas psicológicas, otras sociológicas, pero al final no es un problema tanto de la ciencia en sí, porque la gente no confía. Pero me gustaría partir con tu opinión experta. Blanca, ¿por qué la gente tiene desconfianza en la ciencia? ¿Por qué la gente desconfía de la ciencia? A ver, eh, yo creo que hay varias causas. La primera es que hoy en día, yo creo que esto de la desconfianza de la ciencia va muy ligado a lo que también la opinión experta, ¿no? O sea, hoy en día yo creo que todos tenemos ilusión de conocimiento porque tenemos acceso a Internet. Es verdad que esto no es un problema nuevo, pero que ahora parece que está especialmente widespread, como decías tú. Y es porque tenemos la capacidad de nos reunimos alrededor de otras personas en Internet que tienen nuestras mismas ideas, ¿no? Entonces eso nos da una ilusión de conocimiento y, y creemos tener un conocimiento alternativo, ¿vale? Que de alguna forma es mejor que el conocimiento que tiene la ciencia. Eso por una parte. Por otra, o sea, decíamos antes, cuando hablábamos de lo que es la ciencia, que la ciencia está basada en observación. Y yo creo que pasa hoy en día, o sea, cuando hablábamos de, pues no sé, de Copérnico o de Galileo, la observación era pues un telescopio, ¿no? Y cualquiera, no cualquiera, porque uno necesita tener unos mínimos conocimientos de astronomía, pero solo necesitas esos conocimientos de astronomía y un telescopio y eres capaz de observar lo que la ciencia está diciendo en ese momento. Hoy en día la ciencia es muy compleja y es muy profunda, ¿vale? O sea, en las redes sociales a veces la intentamos, al hacer divulgación, intenta simplificarla, pero la realidad es que los campos de conocimiento son muy profundos. Y las observaciones son cada vez menos directas. Entonces, al final queda un grupo de expertos que son capaces entre ellos de corroborar esas observaciones, pero que nadie más desde fuera es capaz de hacerlo. Y por eso necesitamos una cierta fe en esos expertos, porque nosotros no somos capaces realmente de juzgar ese conocimiento. Entonces, si creemos que tenemos el conocimiento, pero en realidad no tenemos esa profundidad, y en realidad es difícil acercarse a la complejidad del conocimiento, yo creo que eso sí que puede crear un ambiente, ¿no? Que favorece el que haya un poco de desconfianza. No sé qué te parece a ti. Sí, me parece acertado y es una de las causas que yo considero el origen de la desconfianza en la ciencia. No obstante, hay otras cosas, y a mí me gustaría señalar una de ellas, que tiene que ver con la nube de la información, como tú dijiste, que en realidad es nube de desinformación, pero que haya un asiento en cierta característica ególatra del ser humano, en esta idea de que yo estoy bien y el resto está mal. Esto está, no podemos decir en todos los seres humanos, no todos tienen ese afán de querer figurar, pero sí es una característica de la especie. En algunos se presenta en mayor escala, en otros en menor, y en algunos se presenta en un área, y en otros se presenta en otra área. No, no todos quieren figurar en matemáticas. Algunos quieren figurar en las redes sociales, otros quieren figurar en otras cosas, y así van surgiendo estos grupos de gente, como tú mencionabas, que se relaciona con gente que piensa similar. Y de hecho, yo subí un post sobre el negacionismo hace un tiempo, que Recuerdo. causó bastante escozor, sí, y la gente comentando, y que esto es prácticamente discurso de odio, y que la ciencia está bien, y hazle caso a la OMS y a los chinos, y ellos tienen la razón, y el virus maldito, bla, bla, bla. Y a mí me causó bastante gracia, bastante risa, porque lo primero que hace esta práctica de creer que yo estoy bien y el resto está mal, es vincularte con personas que también consideran lo mismo. O sea, hay una práctica gregaria al fin y al cabo. No, no es solamente yo quiero salir adelante porque yo estoy bien y todo el mundo está mal, sino que quiero reafirmar mi creencia en otros. Y aquí hay un factor más psicológico y sociológico al mismo tiempo. Eh,
este espíritu de que nuestro grupo está bien, nosotros tenemos la verdad y ustedes están mal, es algo que se da frecuentemente en muchas disciplinas y que, por el contrario, no se da en la ciencia. O sea, sí, hay científicos que tienen el ego más inflado que otros, eso no lo vamos a discutir, pero la ciencia en sí, como campo y como corpus, no tiene esta característica de decir, aquí estoy yo, aquí las traigo, prácticamente sométase a mis pies. Por lo mismo, siempre se hace hincapié en la replicabilidad, en esto de insistir en que si usted no lo puede hacer en su casa, no funciona. Y es una de las causas de la desconfianza, básicamente porque el ser humano siempre va a desconfiar de otro que piense distinto. Y eso es muy importante de señalar en una época de polarización y de información tan sesgada, la posverdad, las fake news y todas estas cositas que andan dando vuelta en Internet, porque ya no tenemos acceso solamente a libros que nos enseñan, sino también tenemos acceso a discursos, a puntos de vista distintos, a gente que alardea, gente que grita, gente que ya no solamente opina, sino que pretende decir que lo que se conocía estaba mal porque lo vi en un sueño, porque me nace de tal lado, y es verdad. Es uno de los problemas y una de las causas de la desconfianza en la ciencia. Y otro, y perdóname que me tome un poquito más de tiempo, Ujú. tiene que ver con el mismo fallo de la ciencia, que en realidad no es fallo, sino sus límites. Y esto lo quería señalar un poco relacionado a lo que hablábamos anteriormente con el caso del cáncer terminal. La ciencia tiene límites. Como producto humano, como construcción humana, tiene sus límites. No es todopoderosa. Y siempre está asociado a esta cosa de que la ciencia falla por tal motivo a la creencia de que el científico estuvo mal, que la ciencia en sí no puede responder todo porque si no puede responder todo está toda mal, una asociación bastante falaz. Y así se van generando nuevos vínculos que le permiten a la gente de una forma errada sustentarse en algo que la psicología ha llamado como el efecto Fowler-Barnum, esto de creer que aunque yo no sea especialista, sé más que el especialista. Y es algo, pero que vemos totalmente en las redes sociales. Yo tengo que pelear a diario con perfiles de ciencia, de filosofía y de humanidades que se creen, como decimos en Sudamérica, la última chupada del mate, el último sorbo del vaso. Se creen lo mejor, el Ya, centro de la torta, del pastel. Y es gente que, claro, está estudiando o puede haber tenido una licenciatura, lo cual está muy bien, pero como decía mi amigo, conceptos de física que está muy entretenido y comentando en el chat, una licenciatura al fin y al cabo no te enseña nada. La verdad del campo de estudio viene cuando tú estás trabajando, cuando comienzas a tomar estudios superiores, una maestría, un doctorado y cuando ya llevas años aplicando lo que estudiaste en la licenciatura. Entonces, ahí también vemos esto y me cuesta, o sea, no me cuesta, pero me gusta mucho nombrarlo, esto del efecto de querer ser más, de yo estoy bien, tú estás mal. Incluso, y con esto cierro, hay un poquito de la lectura de Carl Schmitt de lo que es el amigo enemigo. Yo estoy bien porque casi tengo una misión divina en demostrar al mundo que mi punto de vista de la ciencia está bien y vuestro punto de vista de la ciencia está mal. mm, sí. A ver, yo te digo, mi cuenta de divulgación se llama Dice la Ciencia, ¿vale? Y recuerdo cuando empecé a pensar cómo se iba a llamar, cuando empecé a hacer divulgación científica y le busqué un nombre a la cuenta, el decir, el dice la ciencia, yo lo elegí porque quería reclamar que existe la opinión experta. Es decir, hay cosas que la ciencia dice y cosas que no dice. Y eso yo creo que un poco que lo hice en respuesta pues, a ese ruido que bien dices que ahora mismo hay en día, ¿no? O sea, a veces a mí me resulta me da pereza el hecho de que tenemos que estar a estas alturas pues rebatiendo que la Tierra es redonda, ¿vale? O sea, perdónanos, ya hace mucho tiempo que hemos dejado eso detrás, vamos a hablar de cosas, ¿no?, más interesantes, no podemos estar siempre volviendo al principio. Eh, Luego es verdad que, bueno, conforme empecé a hacer divulgación, como decíamos al principio, que es con empezamos, me di cuenta que aparte de ese cuerpo de conocimientos, pues era importante hablar de los procedimientos, cómo se produce, porque creo que eso nos puede ayudar en esta lucha, ¿no? Eh, Se me ha ido, voy a decir algo más. Lo siento, termino ahí. eh, no sé qué es lo que iba a decir. Tenía otra idea por ahí esperando y se me ha ido. Eh, bueno, mientras tú recuperas tu idea, voy a tratar de mencionar algo que se me fue
en la primera parte del directo, y es que a pesar de que la pregunta de la verdad es una pregunta filosófica, no puede desmentirse o no puede tratar de, ¿cómo podríamos decir? Tratarla como algo que no viene al caso de la ciencia, y me voy a explicar mucho mejor. En los años 1800 existía esta concepción de que había una verdad absoluta y que la ciencia la podía encontrar. Con el paso del tiempo, hasta 1920 o 30, todavía se creía, pero se comenzó a desestimar. No obstante, uno de los grandes autores de la ciencia, Karl Popper, dice que tenemos que abandonar esta creencia de que existe la verdad absoluta alcanzable. Él dice que probablemente no en el campo de las probabilidades. Dice que posiblemente sí en el campo del intelecto. Existe la verdad. No obstante, la ciencia no se tiene que preocupar de eso, ya que la ciencia sí aborda verdades. Es lo que otros autores más adelante, a partir de Feyerabend y Bunge, nombran como certezas. Y es que la ciencia sí va entregando verdades, solo que son provisorias, son contextuales, tienen que ver con el momento histórico y con el momento del estudio científico. Y en ese sentido no podemos tajantemente decir, oye, no existe la verdad, todo es relativo. De hecho, Popper es súper claro en ese sentido y desestima a aquellos que malinterpretan a Nietzsche y otros pensadores cuando dicen que la verdad depende del punto de vista. Popper dice, no, la ciencia no depende del punto de vista. Usted es blanco, negro, hombre o mujer, va a obtener el mismo resultado científico. Por lo tanto, lo que está detrás de esta conversación de la verdad sigue siendo una conversación filosófica, pero la ciencia no puede decir que todo es relativo porque hoy día se descubrió algo que en 100 años más va a ser desestimado. Y en ese sentido, es algo propio de la ciencia hacerle la guerra al relativismo epistemológico al decir que prácticamente todos los puntos de vista son verdad, que la verdad no existe, incluso esa proposición de que la verdad no existe se condena a sí mismo, se anula. Y eso siempre es necesario para señalar que si bien la verdad como tema absoluto no es tema de la ciencia en sí, la ciencia no puede descartarla completamente y tiene que abrazarse de esta idea de las certezas como verdades momentáneas o provisorias. A ver, yo, eso es mi punto de vista y mi visión, ¿vale? De cómo veo este asunto. Que sé que, como te decía, hay gente que ha hablado de esto, hay ríos de tinta, pero yo veo el cuerpo de conocimiento científico tiene verdades que están mucho más asentadas que otras. Entonces tú vas, digamos, haciendo, o sea, cuando tú vas en profundidad, imaginamos que es una esfera, cuando uno va en profundidad, si tú quieres que yo me crea algo que va en contra de algo que está muy en el centro del conocimiento científico, vas a necesitar convencerme con evidencia muy poderosa. Lo decía Carl Sagan también, que lo hemos mencionado aquí un par de veces. O sea, como decía él, decía que reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria. O sea, si tú me dices, Jaime, que has visto un pájaro por la ventana, yo me lo creo sin problemas, ¿no? Si me dices que has visto un tigre, pues voy a necesitar por lo menos una foto, ¿vale? Pero si me dices que has visto un unicornio, ¿vale? Voy a necesitar que me lo demuestres, no solo con una foto, o sea, la foto no me va a ser suficiente. Entonces, si tú me vas a decir algo que va en contra de verdades que han sido verdades en ciencia durante 300 años, me va a costar mucho trabajo creerte, ¿vale? Si tú me dices que se te pega una cuchara cuando te ponen una vacuna en el brazo, o sea, es que no me vale ni la foto, que va en contra de todo lo que sé. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, sí que en lo que es ese límite, ¿no? En la superficie del cuerpo de conocimiento, sí que podemos jugar, ahí sí que podemos hablar de cosas que todavía no están asentadas. Pero no podemos tampoco desechar a cualquier evidencia lo que sabemos desde hace un montón de tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho disentir en eso es una estupidez, no hay cómo. Tiene que ver con mucho con el sentido común, con la intuición, aunque sabemos que el sentido común también es un poco construido, en el sentido de que las verdades que la sociedad acepta muchas veces no son 100% absolutas, depende del punto de vista, pero es una conversación en la cual no vamos a entrar ahora. No obstante, no obstante, ahí volvió, se me cortó un segundito, te quería hacer una pregunta, no sé cómo estás de tiempo,
mi amigo de conceptos de física quiere involucrarse en esta conversación. Venga, vale. Lo que no sé es qué batería tengo. Espera un segundo. Perdón, te perdí, se me cortó la conexión. Sí, no, Te estaba estaba diciendo preguntando. que estaba comprobando cuánta batería tengo. Todavía tengo. Que no tengo Ah, ya, ninguna puesta. perfecto, porque nuestro amigo conceptos de física, él es doctor en física y él quiere involucrarse en esta conversación, es uno de los temas que le apasiona. No sé si te parece bien que lo involucremos. Sí, perfecto. No he hecho nunca un Ya, directo con vamos varias a personas. integrarlo. Vamos a integrarlo. Él es un apasionado de la epistemología también. De hecho, tengo un podcast que grabamos también acerca de los límites del conocimiento científico y ahí está. Hola, Te escucho ¿qué tal? Hola, hola. fuerte y claro. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, usted está escuchando el... Hola, mucho gusto, dice la ciencia. Eh, Soy conceptos de física. Está muy interesante lo que ustedes estaban hablando en este momento y le pedía a Filosofía para Todos si me podía dejar entrar para meter la cuchara ahí un ratito. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué te trae por esta conversación? No, mira, estaba escuchando lo que estabas diciendo, de que la propuesta popperiana siempre dice de que nosotros nos acercamos con ingenuo optimismo hacia verdades provisorias que vienen dadas por teorías provisorias que se van falsando a medida que va pasando el tiempo. Y que no podemos un poco hablar de un relativismo extremo, porque bien tú lo dijiste, ¿no? De que si bien estamos acercándonos de manera provisoria a ciertas verdades, a fin de cuentas hay una verdad que está ahí. No sé si una absoluta, pero el hecho de que podamos medir una carga de un electrón o que podamos medir la precesión en la anomalía del perihelio de mercurio, que fue lo que llevó al auge de la relatividad general propuesta por Einstein por medio del experimento de Eddington, eso lo dice Einstein de una manera muy buena, que es el realismo científico, ¿no? De que Einstein siempre dice que a él, que cuando no está mirando la luna, le gusta pensar que la luna sigue ahí. Y esto un poco tú lo decías también de que en los años 1920 empezó a surgir todas estas corrientes epistemológicas y esto vino con el auge de la mecánica cuántica, ¿no? Porque con la mecánica cuántica y con el principio de incertidumbre, la gente empezó a decir, oye, pero si nosotros somos los observadores mirando una partícula, entonces significa que estamos alterando la medición. Pero claro, aquí volvemos un poco a la pseudociencia porque ese argumento está malo, está errado, porque ese argumento solamente sirve para el nivel atómico, no sirve solamente O para el sea, no nivel sirve para todo en macroscópico. realidad. Exactamente, porque hay quiebres de simetría y hay fenómenos emergentes. Entonces, no es algo que sirva, pero a mí me gusta mucho la postura popperiana, más que la cuniana, más que las que vinieron después. A mí me gusta mucho la postura popperiana de que los científicos nos vamos acercando a verdades, a medias quizá, o a verdades temporales, a conocimiento que a fin de cuentas va a ser falsado y que va a ser refutado a medida que pasen los años. Pero eso es lo que me gusta de hecho, de que se va perfeccionando todo, ¿no? Se va perfeccionando el conocimiento, se va refinando, y si bien antes creíamos por ejemplo, a modo de ejemplo, en la fuerza gravitatoria, que creíamos que era una fuerza de acción a distancia, pasamos de creer eso a concebir la gravedad como un fenómeno geométrico. Entonces, quizá qué va a pasar en el futuro, pero eso es lo interesante de que el decir que la gravedad es un fenómeno geométrico significa que hay algo detrás. No sé si una verdad absoluta, pero hay algo detrás, algo objetivo detrás, y por eso a mí me gusta mucho la postura del realismo científico. Con respecto a eso, a mí me gustaría hacer una pequeña apreciación, y es que la postura del relativismo epistemológico, del creer que todas las cosas son verdad y que todos los puntos de vista valen, es una cosa que es totalmente improducente en la ciencia, no lleva a ningún lugar científicamente hablando. Y Exactamente. claro, aun cuando tenemos una forma más relajada de eso en el anarquismo epistemológico de Feyerabend y sus sucesores, la verdad que ellos igual proponen un piso y un programa final. No es como decir ya todo es válido, sino que es decir que cada ciencia tiene su camino distinto, cosa que podríamos discutir más adelante en otra conversación, pero
siempre hay un inicio, no es como que todo vale y todo puede producir conocimiento científico. De hecho, y con esto termino Claro. para darle el pase a Blanca. Hay mucho dando vuelta hoy en día de nuevos campos de conocimiento que se hacen pasar por ciencia o que se llaman ciencia, debido al prestigio de la ciencia. Y a mí me llama mucho la atención esto de los estudios de género, que ya comenzaron a llamarse teorías de género, no en un sentido de teoría científica, y dentro de pronto vamos a estar, de hecho, estábamos con el amigo de conceptos de física hace un tiempo revisando los programas que ofrece Oxford, y vimos que ya están enseñando ciencias de género. Y eso es algo que a mí me vuela la cabeza, porque en realidad ya se está tomando la postura ya ni siquiera de anarquismo epistemológico, sino de relativismo epistemológico, porque la verdad pareciera ser que todo conocimiento genera avance, y la verdad es que no todo conocimiento genera avance, y eso es algo muy propio de la ciencia. ¿Qué opinas tú, amiga mía? Ahí se nos despidió el amigo, se desconectó. Ah, sí. A ver, yo creo que cuando hacemos ciencia hacemos ciertas asunciones, ¿no? O sea, el hecho de que hay una realidad, ¿vale? Que esa realidad es más o menos constante y esa realidad es homogénea, eh, y que está ahí. Yo creo que esas son asunciones que se hacen a la hora de hacer ciencia. Eh, y es posible que desde el punto filosófico haya diferentes corrientes que estudien una cosa o la otra, pero desde el punto de la ciencia, desde el punto de vista de la ciencia, no, no hay utilidad en verlo de otra forma. Es decir, la ciencia avanza con esas ciertas asunciones, ¿no? Se dice asunciones, lo estoy diciendo mal. Se dice asunciones, lo estoy traduciendo del inglés. Supuestos, ¿no? Sí, Del inglés, assumptions. Lo siento, sí. es algo. Pero ese término lo vamos a encontrar mucho en español, de hecho en Hispanoamérica ya se usa asunciones, ni siquiera Vaya. presunciones, o claro, asunciones como tal. Yo vivo en Inglaterra y yo hablo en inglés con mi marido, con mis niños, entonces antes me hubiese, bueno, y me sigue molestando el que me salgan esas cosas, pero me salen sin querer. Sí. Por lo que decías, necesitamos tener ciertos supuestos, ¿no? Para realizar ciencia. Sí, exactamente, eso es algo que es muy propio de la ciencia y que muchas veces se pasa por alto, esto de tener un piso. La ciencia siempre tiene ese piso. Lo mencionaba Newton y lo mencionaba también Einstein después, es que la ciencia tiene la particularidad de partir de un conocimiento que se ha elaborado durante miles de años, estos famosos hombros de gigante, y es que eso también es parte del carácter social de la ciencia. Nadie Mira, está descubriendo el agua tibia ni la pólvora. o sea, cuando estábamos preparando esto, una de las cosas que pensamos es hablar, ¿no? ¿Cuáles son las características definitorias de la ciencia? Y yo, desde luego, creo que una de las características definitorias de la ciencia es que tiene que venir a cubrir un hueco en el conocimiento que ya tenemos, ¿vale? Porque a veces, y de eso tengo yo una publicación también en la que hablé, que a veces utilizamos el método científico para estudiar cosas que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, ¿es eso ciencia? Pues yo creo que no. O sea, tú puedes hacer un estudio sobre el comportamiento de Santa Claus, ¿vale? Entonces tú te dedicas a estudiar, pues, si va a cuántas casas va, con qué regalos tienen los niños, pero estás estudiando una cosa que no existe, ¿vale? Entonces, no es verdad que todo aquello a lo que se aplique el método científico sea ciencia. O sea, uno tiene que partir del conocimiento científico que ya hay en ese momento, ¿no? Y luego a la parte, cuando decías que decía Newton, ¿no? Aquello que nos tenemos que subir a hombros de gigante, ¿no? Que gracias a que él se había subido a hombros de gigante. El otro día leí una frase que me encantó y es que decía que si Newton se subió a hombros de gigante, ahora mismo la ciencia se construye subiéndonos a hombros de multitudes. Es decir, eso se ha multiplicado. Ahora la ciencia es una empresa en la que hay mucha colaboración y es necesaria esa colaboración. O sea, en la profundidad del conocimiento en el que estamos ahora mismo y la forma en la que se hace la ciencia hoy en día es cada vez más colaborativa. No tengo nada más que agregar. Yo creo que ya hemos tocado bastante cuáles son los límites que tiene que ver esto con la pseudociencia. También estuvimos abordando la desconfianza, o por qué
la gente creía ciertas cosas que van en contra de la lógica científica. No sé si tú consideras que quieras tocar algún tema más. Yo creo que ya estamos llegando al límite de lo que podríamos abordar sin entrar a un trabajo de un artículo académico. Por lo menos yo estoy conforme con lo que pudimos hablar, incluso con la intervención del amigo que tuvo que salirse ahora. Sí. Em, es bien importante señalar que la ciencia tiene un camino trazado, tiene una metodología, y eso es importante. La ciencia sistemática es una de las 14 características de la ciencia. Y cuando se proponen resolver o predecir cosas por un camino, cuando no resultó este, vamos a intentar este otro, y vamos a intentar este otro, es complicado. Mm, sí. Anda, yo terminaría diciendo que saber qué es la ciencia, saber qué es la pseudociencia, conocer cuáles son las prácticas pseudocientíficas, que es un conocimiento que uno puede adquirir de forma activa. O sea, yo quiero conocer cómo funcionan las pseudociencias, y como decíamos antes, ¿no? Hemos dicho varias cosas, pues que los reclamos no estén basados en evidencia, el que solo se cuenten los positivos y no los negativos, el conocer, es un conocimiento que es tremendamente útil hoy en día. Y que todos deberíamos formarnos en este tipo de conocimiento, ¿no? En la sociedad en la que vivimos es una información que todos deberíamos buscar activamente. Ya llevamos 1 hora 20 de conversación. Pues creo que por el momento vamos a dejarlo hasta acá. Eh, hemos avanzado bastante, hemos conversado bastantes cosas. Eh, como siempre digo a los seguidores de este perfil, primero vayan a seguir el perfil de Blanca, es muy interesante. Yo me lo encontré un día cuando estaba, yo te encontré cuando estabas en un directo con otra persona. Ah, sí, Est- pues mira, no hago mucho directo. sí, y yo dije esto es, a esto apuntamos. Vamos a tratar de sacar una colaboración aquí. Así que si ustedes quieren saber más que solo de detalles o datitos aislados científicos, sigan el perfil de Dice la Ciencia, un perfil muy bueno. Venga, Y si quieren seguir conversando del tema, pueden conversarlo conmigo por interno. Yo no sé si Blanca tendrá la misma disponibilidad y tiempo que tengo yo para estar respondiendo todo el día ahí el direct, pero sí, el tema de los límites de la ciencia es un tema extenso, la epistemología es un tema apasionante, así que están invitados. Les voy a recordar también que voy a dejar unos videos colgados y unos textos sobre metodología y sobre ciencia para que puedan descargarlo después de esta transmisión. Sin más que agregar, me despido, ha sido un placer contar con tu colaboración. Espero que más adelante podamos volver a encontrarnos sin tantos problemas técnicos y podamos conversar tranquilamente sobre qué es la ciencia. venga, pues mil gracias, Salvador, encantada de estar aquí. Sí, encantado de mi parte. Y sin Venga, más que agregar, me despido entonces, muchachos. Nos vemos en la próxima transmisión. Recuerden que tenemos un directo pendiente con el profesor Alexis León sobre Haití y también vamos a estar hablando con los amigos de Sociedad de Filosofía Aplicada. Si es que el coronavirus y Dios lo permite. Hasta luego, hasta la próxima y que tengan un buen fin de mes. Nos vemos. venga, chao.